hijo primogénito, y el que tuviera pintada la sangre en la puerta, y el que comiera de la Pascua sería salvo. Un cordero es una oveja macho de un año. Y tenía que ser perfecta y vigilar a los 4 días. Y después de vigilar los 4 días, adelante. Vamos. ¿Qué pasa? Y apresurar para ir. Y Marcelo hizo así. Donde Dios le dijo al pueblo de Israel y a Moisés que quería una casa para poder habitar dentro de su pueblo. Y entonces Dios le dio las instrucciones a Moisés de cómo era que debería de hacerlo. Y entonces Moisés hizo el tabernáculo. El tabernáculo está dividido en 3 partes. Está el patio donde podía entrar cualquier persona del pueblo. Y allí estaba el altar de bronce, donde se hacía el sacrificio, la fuente donde se lavaban los sacerdotes. Y estaba el lugar santo, donde nada más entraban los sacerdotes. Allí estaba la mesa de los panes, con 12 panes, representando a cada tribu de Israel. El altar de incienso, donde se ofrecía el incienso aromático. Y el candelero donde se prendían las velas que alumbraban el tabernáculo. Aquí podían entrar solamente los sacerdotes. Y estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y el propiciatorio. Allí podía entrar solamente el sumo sacerdote una vez al año para expiar los pecados del pueblo. El tabernáculo, todos sus utensilios, sus muebles, sus materiales, nos hablan del Señor Jesucristo. Por ejemplo, el altar de bronce nos habla del sacrificio de Cristo en la cruz. La fuente nos habla de Cristo como la fuente de agua viva que sacia nuestros corazones. La mesa de los panes nos habla de Cristo como nuestra provisión, no solamente de la salvación, sino Cristo nuestra provisión también de todas las cosas que nosotros tenemos. El candelero, Cristo es la luz del mundo. Él dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. El altar de incienso nos habla de Cristo como nuestro mediador. Y el arca del pacto era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Y Cristo es el que vino de la presencia de Dios a este mundo. Por eso escogimos ese versículo, que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo vino de la gloria del cielo al mundo, se hizo hombre y habiendo hecho la obra de la cruz, regresó entonces a los cielos. Aquí está nuestro sumo sacerdote. Dios le dijo a Moisés que el sumo sacerdote debía tener unas vestiduras de gloria. Por eso son estas vestiduras. Él se vestía con una túnica de lino fino, lino torcido. Y ese era blanco, que nos habla de la pureza de Cristo. Cristo nunca hizo pecado. Está el azul, donde nos habla del cielo. Cristo vino del cielo, ese es el origen de Cristo. Y tenía una vestidura también con diversos colores, entre los cuales estaba el púrpura, que es la vestidura de los reyes, y estaba el carmesí, que es una tela que se hace teñida en sangre. Y esa es
Eso también nos habla del Señor Jesucristo, uno que es rey, pero que fue rechazado aquí en el mundo, derramó su sangre en la cruz, pero que un día viene también para reinar en gloria. Pueden continuar al cruce del Jordán. Gracias. Bueno, bienvenido. Este es el cruce del río Jordán. Esta es ya la última etapa, ¿verdad?, que hace el pueblo de Israel en todo su recorrido para entrar a la tierra prometida que Dios le dio, que es Canaán. Cuando cruzaron el río Jordán estaba presente Dios por medio del arca. Él iba siempre adelante con el arca, donde los sacerdotes al pisar el agua, ellos enseguida el agua se separó, se mantuvo atascada el río en la parte de arriba, y por eso es que el pueblo de Israel pudo pasar en seco por aquel río. Las 12 piedras que nos representan, que Josué colocó allí en representación de que Dios tuvo poder para cruzar aquel río Jordán. Aquel río Jordán que Dios había puesto a aquel pueblo para cruzar. Así hizo Josué aquel altar, dando testimonio de que Dios tuvo el poder para hacerlo. El arca se mantuvo en medio de aquel río, haciendo que el río se mantuviese separado. Cuando los sacerdotes, luego de pasar todo el pueblo, los sacerdotes salieron de último, y al salir en tierra seca, el río volvió a su cauce. Eso nos ha representado al creyente hoy en día por medio del bautismo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros tenemos que vivir una nueva vida. El testimonio que nosotros damos por medio del bautismo es que nosotros somos muertos para el mundo, pero vivimos para Cristo en una nueva vida. Aquel pueblo pasó en seco para una nueva vida en una tierra prometida que había dado Dios a aquel pueblo que fue escogido por Él. Por eso nosotros también somos escogidos por Él. Nuestra decisión tenemos que tomarla. Somos salvos, pero también damos testimonio por medio del bautismo, así como aquel pueblo, que podemos morir para este mundo de pecado, pero también para vivir para Cristo en una nueva vida. Gracias. Están los mandamientos, el maná y la vara de Aarón.